Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta conexión. En este día corresponde estudiar los secretos, los misterios de la porción que estudiamos esta semana, la porción de la Torá, eh, donde en su mayoría nos habla sobre el tema de los sacrificios y de los sacerdotes. La porción esta semana lleva por título en hebreo Sav, ¿sí? Sav, que algunos lo traducen como encomienda, y se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 6, del versículo 1 hasta el capítulo 8, verso 36. ¿Ya? Hemos dicho que el libro de Levítico es el libro de la santidad y también es el libro de la espiritualidad. Sabemos de que todo el tema del Éxodo, cuando comenzamos a ver la salida de Egipto, hace alusión a todo el proceso del alma en cuanto a la esclavitud. Una vez de que el alma o Israel sale de Egipto, pasa por un periodo de sacerdocio, como está escrito en la Sagrada Torá: me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, el libro de Levítico es un libro que nos enseña a cómo vivir la santidad y cómo revelar o transformar de una persona común y corriente a un sacerdote. Sabemos de que hay todo un tema literal ahí que es un poco complejo, los diferentes tipos de ofrendas que se llevaban al santuario, de animales, diferentes tipos de animales, elementos como la harina, el aceite, la sal, la quema de animales que habían en sustitución de ciertas transgresiones que el ser humano cometía. Es todo un tema bien complejo, pero en realidad todo lo que vemos ahí revela asuntos superiores, asuntos celestiales, espirituales, y que realmente nos encamina a, a tener esa conexión con el mundo espiritual, a tener esa conexión con la realidad del 99%, que es la realidad infinita, la realidad superior, que está más allá de lo que nuestros cinco sentidos logran percibir. Entonces, la Torá tiene cuatro formas de estudiarla, cuatro formas de comprenderla: desde lo literal, lo alusivo, lo alegórico, lo metafórico, como así también la esencia, que es el alma de la Torá, o el secreto, ¿sí? Entonces, en estas clases que nosotros realizamos, lo hacemos con el afán de compartir estos secretos, que sean prácticos en nuestra vida, y también la descodificación de cada uno de los secretos o de los escritos que aparecen en la Biblia literal, pero que nunca han podido eh, ser eliminados o exterminados de su alma. Sabemos de que en la práctica hay preceptos de la Torá, mandamientos o leyes que aplicaban en su aspecto físico, comprometiendo el templo en Jerusalén. Se pudo, tal vez, al no haber templo en este momento, un templo físico, eh, se pudo haber eliminado los mandamientos que comprometen al templo, principalmente al sacerdocio. Pero aunque se haya suspendido, no vamos a decir anulado ni abrogado, como usan algunas versiones por ahí, suspendido le vamos a llamar, eh, al suspenderse el precepto a nivel físico, no quiere decir que al nivel espiritual se suspenda, ¿sí? No quiere decir de que al nivel espiritual eso se haya eliminado. El alma es indestructible. Si el alma del ser humano es indestructible, el alma de la Torá cuanto más. Por lo tanto, los 613 preceptos están
vigentes a nivel espiritual, aunque por temas de condiciones, algunos en lo físico se suspende, pero a nivel espiritual son prácticos y son accesibles a todas las almas que habitamos este planeta. Entonces, también les he comentado en algunas oportunidades que la Torá es un manual, es un manual espiritual que revela las leyes de causa y efecto que rigen nuestro universo. Cada precepto de la Torá es una ley espiritual, es una ley universal. Y nosotros tenemos, para aprender a vivir en este mundo, tenemos que conocer esos preceptos, que son las leyes universales, porque esos mismos preceptos que están detallados en una escritura realmente revela el funcionamiento de todo un sistema universal, revela el funcionamiento de un sistema universal y de un sistema espiritual. Entonces, el creador, a través de Moisés, que fue el vehículo, que fue el intermediario para poder bajar esas leyes al mundo, nos la hizo fácil, expresada en palabras humanas, el entendimiento del sistema universal. Por lo tanto, nosotros tenemos la Torá, que nos va a revelar ese sistema universal, cómo funciona todo este circuito, el ser humano, las leyes que rigen al ser humano con el prójimo, con la creación, en la familia, en el trabajo, eh, como así también lo que estamos viendo en estas últimas porciones en relación al espíritu, al alma de la persona, eh, en relación a su espiritualidad y al trabajo interior que se debe de realizar. Entonces, cada uno de esos preceptos que llamamos leyes espirituales o leyes universales, hay que saber explicarlas y descodificarlas. Ya según el Rambam, Rabí Moshe Ben Maimón comenta que la Torah tiene 613 leyes, ¿ok? 613 misbot, que es la palabra que aparece ahí en el hebreo, misbot, que aluden a estas 613 leyes universales que involucran en realidad a diferentes tipos de personas en diferentes situaciones y debemos de considerarlas, debemos de estudiarlas, debemos de observarlas para poder llevarla a la acción y estar atentos a cada proceso que nosotros como seres humanos vivimos en este plano físico. Entonces, como la Torá la estudiamos por porciones, ya vamos en la número 24, si no me equivoco, eh, cada porción contiene leyes de causa y efecto, ¿ya? Contiene leyes espirituales. Cuando hablamos de leyes de causa y efecto, quiere decir que al llevarla a la práctica, al accionar esas leyes, tu efecto, el efecto que va a venir sobre ti va a ser positivo. Y ahí es cuando se cumple, todas estas bendiciones te vendrán, si pusierais en práctica todas estas leyes que bajaron del cielo, ¿sí? Que el Creador nos dio. Entonces, esas bendiciones se atraen cuando tú accionas, pero también está escrito, todas estas maldiciones te vendrán si tú no contemplas estas leyes espirituales, estas leyes universales, también atraes maldiciones, también atraes cosas negativas, y es por eso que eh, a las acciones le llamamos causas, ¿sí? Y lo que viene como respuesta en base a esas acciones le llamamos efectos, ¿sí? Y estas son palabras, un lenguaje que se utiliza a nivel global hoy en día, las leyes de causa y efecto. E incluso se habla de leyes de vibración, ley de atracción, leyes de oscilación, en cuanto a más leyes universales. Pero aquí estamos hablando de la aplicación que nos involucra a todos como seres humanos, que es importante reconocerlo. Bueno,
Bien. Mm. Entonces, tenemos una pregunta que realizarnos. La pregunta que nos tenemos que realizar es cuáles son las leyes de causa y efecto que la Torá nos presenta esta semana y cuáles son esas. O sea, tenemos una historia, tenemos un proceso bíblico, pero sacando las capas, si dejamos, así como sacar la capa de una cebolla, si le sacamos las telitas y todo, ¿cuál es el precepto? ¿Cuáles son los preceptos? ¿Cuáles son las leyes universales en esta porción? Y las leyes universales que rigen, por lo menos en el libro de Levítico, están, están encaminadas a personas que están interesadas en la santidad. La santidad, bien, cuando hablamos de santidad hablamos de Kodesh, hablamos eh, de una energía que, con la cual el ser humano se involucra, se asocia o vive, es una energía sagrada, una energía pura. En el universo existen diferentes tipos de energías, ¿ya? Diferentes tipos de energías. Y hay una energía que la Torah le llama Ruach HaKodesh, le llama espíritu de santidad, le llama inspiración divina, o le llama espíritu sagrado, energía sagrada. Y es una energía eh, que se puede hospedar en nuestras almas, ¿sí? Cuando nos enfocamos, cuando activamos, cuando vivimos esas leyes de causa y efecto que van a traer hacia nuestras vidas dicha energía. ¿Sí? La Biblia popular se le llama Espíritu Santo, ¿ya? O Espíritu de Santidad. Estamos hablando de una energía sagrada que se hospeda en este tabernáculo terrestre que es nuestro cuerpo físico y se conecta también con nuestra alma. Entonces, esa energía de pureza, esa energía de santidad, nos permite a nosotros poder conectar con niveles superiores y permite que nuestra alma pueda entrar a un plano espiritual de conexión con esa dimensión donde están bajando, donde fluye todo tipo de bendiciones para este mundo físico. Entonces, todas las leyes sacerdotales que vemos que están disfrazadas con una historia ahí en la Biblia, en realidad nos habla de prototipos de almas que conectan con esa dimensión espiritual y son capaces de hacer bajar a este mundo un flujo de bendiciones en diferentes procesos de la vida. Los sacerdotes en el templo eran personas que canalizaban y hacían bajar shefa, flujo de luz, flujo de bendición, todo tipo de bendiciones a este mundo físico. Entonces, hoy en día, como he recibido también de mi maestro y también lo he escuchado también de algunos cabalistas, que el sacerdote hoy en día es el cabalista. El cabalista tiene los secretos, tiene las llaves para poder hacer bajar esas bendiciones a este mundo. Entonces, pero para poder acceder a esas bendiciones, para poder acceder a esos planos, también hay un trabajo que realizar. ¿Sí? Hay que tener una relación, hay que trabajar la espiritualidad para dar paso también a esa energía sagrada. Y esa energía sagrada que llamamos Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, o la propia Shejinah, la presencia divina, nos pueda elevar a esa conexión suprema. Entonces, hay personas que viven la espiritualidad y hay muchos caminos espirituales aquí en este mundo, religiones, caminos espirituales que conectan a la gente con Dios o les enseñan a cómo trabajar su amor propio, a sanar sus heridas,
a sanar sus pasados, sus traumas, a vencer con los miedos. Hay caminos espirituales que te enseñan eso, hay charlas motivacionales también, hay psicólogos, hay terapeutas que trabajan en la espiritualidad de la persona, ¿sí? Y eso está bien, porque eso también es parte de la Torá, el trabajo espiritual, la espiritualidad, hay que trabajarla y es lo que nosotros hacemos, es el trabajo que nosotros realizamos. Entonces, cuando el Creador se hospeda en nuestras vidas, hay cosas que Él hace a favor de nosotros, hay cosas que recibimos de parte de Él, y eso se llama Ruach HaKodesh, eso se llama Espíritu Sagrado, ¿sí? Es una energía divina, es una energía sagrada que, eh, que el Creador nos da para esa elevación espiritual. Pero también está la otra parte que es la que tenemos que hacer nosotros, que tiene que ver con la espiritualidad. Y ahí es ese trabajo el que tenemos que realizar nosotros, bajar al ego, aprender a ser humildes, aprender a amar al prójimo, aprender a callar la boca, aprender a no hablar mal del prójimo, eh, el trabajo también cómo armonizar nuestras emociones, cómo vivir de manera equilibrada, cómo equilibrar nuestra energía emocional, cómo dominar nuestros instintos animales, nuestros deseos, malos deseos, cómo dominar esa impulsividad. Todo ese tipo de cosas es el trabajo que nosotros tenemos que realizar. Eso se llama espiritualidad, ¿sí? El rabino Shaul de Tarso, conocido en Occidente como el apóstol Pablo, a una comunidad le tiene que decir, yo no me puedo referir a ustedes como espirituales, ustedes son niños, son personas inmaduras, teniendo dones de lenguas, de idiomas, de interpretación de idiomas, sanidad, milagros, eh, mucha fe, ministerio, todo esto es dado por Ruach, todo esto viene por inspiración divina, todo esto viene del cielo. Pero hay cosas que tú puedes recibir, pero hay cosas que tú tienes que trabajar. Entonces, esa comunidad es reconocida por la cantidad de dones que tenía, pero el poco trabajo espiritual que realizaba. Pablo les termina diciendo, si yo hablase en idiomas humanas o en idioma angelical, pero si no tengo amor, nada soy. Puedo conocer los misterios de la Torá, puedo conocer los secretos del cielo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, tú puedes cargarte de Ruach HaKodesh, cargarte de energía divina, pero aún así el ego se comporta como un animal todavía delante tuyo y te sigue dominando. Entonces, esa no es la idea. La idea es trabajar esa espiritualidad porque contra más también vas recibiendo y tu conciencia va creciendo, el ego también se quiere alimentar y crecer. Es ahí el trabajo que tenemos que realizar nosotros. Como dije en una clase, ¿quién es la persona que realmente tiene carácter? Persona con carácter no es una persona violenta, no es una persona que no se deja tocar por nadie, no es una persona agresiva. Carácter no es una persona que grita. Carácter, carácter tiene una persona realmente que se domina a sí mismo, que domina sus instintos. Una persona que trabaja su espiritualidad, una persona que se calla para no agredir a nadie o para no creerse más sabio que otro. Carácter es aquella persona que domina sus inclinaciones, sus deseos a la materialidad excesiva, a las adicciones. Carácter es una persona que aprende a amar al prójimo. Entonces, es una persona que tiene carácter. Una persona, tú puedes tener carácter y ser humilde. No confundamos el carácter con la agresividad ni la violencia. Carácter es una persona mansa y humilde, una persona que ha trabajado su sistema interior. Entonces, con esta introducción vamos a pasar a desvelar los secretos de causa y efecto que la Torá nos habla en esta porción, ¿ya? En relación a este tipo de almas que están relacionados con este tipo de energía sagrada y son personas canalizadoras de fuentes de bendición espiritual hacia este mundo físico o hacia la humanidad o hacia las personas.
Entonces, no todos quieren ser sacerdotes. Hay gente que quiere vivir su espiritualidad, pero no todos acceden al sacerdocio. Y aparte que nadie lo ha sabido explicar, aparte que en el mundo occidental no se ha sabido descifrar esto, se le llama levita a cualquiera, se le llama sacerdote a cualquiera, se le llama rey a cualquiera, o no hay definiciones claras, pero realmente tenemos que saber descifrar y qué es lo que viene del Sinaí, que viene que viene del mundo espiritual, que vino del cielo cuando Moisés recibió toda esta revelación y cómo se ha venido transmitiendo de generación a generación toda esta revelación divina. Bien, les voy a primero enumerar las leyes de causa y efecto. No creo que alcancemos a verlas todas porque igual son bastantes. Tenemos 18 leyes de causa y efecto en esta porción. La primera nos habla de precepto de quitar las cenizas del altar diariamente. Eso está en Levítico capítulo 6, verso 3. El segundo es precepto de encender fuego en el altar diariamente. El tercero, la prohibición de apagar el fuego del altar. El que sigue, precepto de comer los restos de oblaciones de harina. El que sigue, prohibición de preparar los restos de las oblaciones de harina como hametz o sustancia leudada. La ley del sacerdote mayor de ofrecer una oblación de harina 2 veces al día. La prohibición de comer la oblación de harina de un sacerdote. El precepto o la ley de causa y efecto de los sacerdotes de ofrecer la ofrenda del pecado o la falta cometida involuntariamente. La prohibición de comer de una ofrenda de hatat, una ofrenda de pecado y cuya sangre es rociada en el altar interior dentro del santuario. La ley de causa y efecto de los sacerdotes de ofrecer una ofrenda de culpa llamada Sham en hebreo, conforme a las reglas estipuladas por la Torá. La ley de causa y efecto de los sacerdotes de ofrecer la ofrenda de paz, Shelamim en hebreo, conforme a las reglas estipuladas por la Torá. Las prohibiciones de dejar la carne de una ofrenda de agradecimiento, llamado en hebreo Todá, hasta la mañana. La ley de causa y efecto de quemar el sobrante de las ofrendas. La prohibición de comer ofrenda considerada como pigul, ofrecida con una intención que la descalifica. La prohibición de comer de una ofrenda consagrada que se volvió impura. La ley de causa y efecto de quemar una ofrenda consagrada que se volvió impura. La prohibición de comer cebo y la prohibición de comer la sangre de un animal terrestre o de un ave. Mira, todas estas leyes espirituales, todos tienen un secreto. Todos tienen un secreto que nos involucra a las personas que buscamos el sacerdocio y que hacemos ese tipo de canalizaciones de energías sagradas. Eh, todos estos preceptos, el lenguaje bíblico o leyes de causa y efecto, lenguaje universal, que están disfrazados de todo este tipo de elementos y de historias, nos revelan secretos sublimes con respecto a nuestra vida. Bien. ¿Pasamos a estos secretos? Bien. Vamos a, vamos a compartir algunos. Bien. Si tú te fijas, aquí están enumerados. Dice 131. ¿Por qué 131? Porque
desde que estudiamos desde Génesis, el libro de Génesis, Bereshit en hebreo, hasta la porción que llevamos esta semana, este es el número, esta es la ley de causa y efecto número 131, ¿ya? En esta porción entramos al 131, o sea, hay 130 leyes de causa y efecto, 130 leyes espirituales universales que han venido sumándose desde el libro de Génesis, ¿sí? Hacia hasta esta semana. Entonces vamos a hablar sobre el 131. Bien. El precepto de quitar las cenizas del altar diariamente. O sea, esa ley lo encontramos en Levítico capítulo 6, verso 3. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué la Torá habla que los sacerdotes, que son este tipo de almas elevadas, tienen la ley espiritual de quitar las cenizas del altar diariamente? ¿Tú sabes qué? Cuando presentaban sacrificios en el templo, en la ceniza tenían que quitarla. Y eso en la explicación espiritual de qué cosa nos habla. Primero, aclarar de que los sacrificios del templo, los sacrificios del tabernáculo, no hablan de animales. Aclarar de que la Torá, este es un lenguaje llano, no un lenguaje literal, pero en realidad a los que nos quiere llevar es al sacrificio de nuestro aspecto animal, ¿ya? Al sacrificio de nuestra energía animal, de nuestra alma animal, ¿sí? Principalmente relacionados con la mala boca, ¿sí? Relacionados con la mala boca y la mala utilización sexual, que son dos instrumentos de creación en este mundo inmenso. O sea, una persona que pretende llegar al nivel de sacerdote, hablando metafóricamente que es una condición del alma, es un estado del alma, es una persona que tiene control sobre lo que sale de su boca, con lo que va a hablar, es una persona que va a dominar su palabra, que va a dominar lo que habla, es una persona que no va a hablar mal del prójimo, es una persona que no va a maldecir, es una persona que no se va a quejar de la vida, es una persona que no va a calumniar a nadie, es una persona que tiene la conciencia que la boca es un instrumento de creación de energía positiva y también de enlace, de comunicación con los mundos espirituales y con el Dios infinito. Un sacerdote, esa persona que sacrifica su aspecto animal, su impulso animal, no solamente la mala boca, sino también la mala utilización sexual. Un sacerdote es una persona que sabe conducir su gota seminal. ¿Para qué? Su gota seminal para crear, para crear vida, para crear vida en este mundo, para traer almas a este mundo, o sabe controlar su gota seminal para traer eventos felices, eventos de bendición a este mundo a través de la sexualidad sagrada, ¿sí? Entonces, los sacrificios del templo no nos hablan de animales, nos habla de sacrificar nuestro aspecto animal, principalmente con estos dos miembros, órganos de nuestro cuerpo, que son instrumentos de creación. Nosotros con nuestra boca creamos ángeles,
Con nuestra boca creamos, si nosotros maldecimos, nosotros creamos energías negativas, creamos ángeles negativos que pueden dañar a la misma persona, de hecho, que lo está produciendo. Las leyes de la Lashon Hara, de la mala boca, de la mala lengua, nos dicen que cuando una persona difama a otra, habla mal de una persona, está matando a tres personas a la vez. Está matando a la persona de quien se está hablando, está matando a la persona a quien le llevó el chisme o está escuchando, y a la vez también a sí misma quien está aportando ese mensaje negativo. Entonces, el cuidado de la boca, el cuidado de lo que hablamos, es un cuidado que realmente es muy importante considerar, principalmente para personas que están buscando la santidad o personas que están trabajando su espiritualidad. Y también la mala utilización sexual. Estamos hablando de una sexualidad con santidad, de una sexualidad sagrada, donde hay nombres de Dios involucrados, donde no hay una conexión solamente de dos almas, sino de tres, involucrando la Shejinah, involucrando la presencia divina. Porque este sistema te enseña a desperdiciar tu semen, lleva a los jóvenes a masturbarse, o a las señoritas a masturbarse, o a desperdiciar su gota seminal. Eso provoca unas tremendas fisuras. Y estas dos cosas, escúchame bien, tanto la mala utilización de la boca como también la mala utilización de la sexualidad, son dos cosas que cierran en el mundo espiritual el flujo de bendiciones que puedan emanar a tu vida. Y a veces la persona no lo entiende, a veces la persona no lo imagina, pero la mala boca y la mala utilización de la sexualidad estas son dos llaves que tenemos que aprender a usar. Si sabes usar tu boca para difundir los secretos del cielo, si sabes usar tu boca para hablar palabras de vida, si sabes utilizar tu boca para bendecir a las personas, para levantar a los que están débiles, si sabes utilizar tu energía sexual eh, conectando tu alma con la otra persona y también con la divinidad, aplicando meditaciones de nombre de Dios, haciendo bajar la Shejinah, la divina presencia, a esa alcoba matrimonial, realmente en ese momento, pues los grifos de bendición espiritual se te abre en el mundo de arriba para hacerlos bajar a este mundo de abajo. Entonces, por eso les digo que sacerdote no es porque la Biblia lo diga, oh, somos sacerdotes. Porque hay religiones que leen estos textos, oh, soy un sacerdote, pero no saben lo que significa, no conocen cómo es realmente el trabajo de energías, ¿eh? Que se debe ejecutar con seriedad con respecto a estas cosas. ¿Sí? El otro día predicaba ahí el pastor Ramón con la pastora Manuela. Les recomiendo ahí en el mensaje que dieron el día jueves, y dieron un mensaje muy bonito con respecto a estas dos áreas también. Ahí en el Facebook del ministerio, ahí lo encuentran, ¿sí? Bien, volvamos nuevamente, estamos detallando la ley de causa y efecto de quitar las cenizas del altar diariamente. Entonces, el sacrificio es para sacrificar nuestro animal interior. Y como les digo, ese animal oculto que se camufla, que es el ego o los instintos, eh, es lo que tenemos que sacrificar nosotros. Por eso el animal, dice la Torá, que estaba en las brasas hasta que solo quedaban cenizas. O sea, en otras palabras, debemos de pensar que ese animal somos nosotros, o sea, es el ego que tú tienes, esa energía que te lleva a desenfrenarte en estas dos áreas, la mala utilización de la boca y la mala utilización de la sexualidad. Entonces,
Eh, la Torá dice que estos animales debían quemarse hasta que queden cenizas. Por lo tanto, es un trabajo interior que nosotros tenemos que realizar hasta que esa energía realmente se haya hecho ceniza en nosotros. Eso es lo que hay que volver cenizas. Los impulsos del ego, los impulsos negativos del Yetzer Hará, de la mala inclinación, del instinto al mal, del instinto a la impureza. Instinto a la impureza le vamos a llamar. Según el texto literal, se le había que poner, que pensar eh, que en el momento que los sacerdotes le ponían la mano encima al animal, se transmitía la energía animal de la persona. No te olvides que cuando presionaba las manos sobre el chivo, sobre estos animales que se sacrificaban, el pueblo tenía que extender sus brazos hacia ese animal para que la energía animal que poseía a las personas, ¿sí? O esos entes que llevaban a las personas al cortocircuito, a la transgresión, esa energía se trasladaran. ¿Pero qué significa eso? Significa que lo que tenemos que sacrificar nosotros son las malas cualidades de nuestro cuerpo físico, que la Torá llama malas midot. Midot nos habla de cualidades, malas virtudes, esas energías, ¿sí? Que a veces están en nuestro cuerpo, que nos quieren llevar a la desconexión con lo espiritual y con lo sagrado. Eso es lo que hay que sacrificar y hacerlo cenizas. Entonces, el sacrificio no es de animales, el sacrificio es de tus rasgos animales. A eso la Torah nos quiere llevar. Y principalmente a estas dos cosas más poderosas que hay que saber dominar, que es la utilización de nuestras palabras y la utilización también de la sexualidad. Entonces, el cuerpo físico tiene una inteligencia animal. El cuerpo físico hay que saber domarlo, ¿sí? El ego, el mal instinto, hay que saber dominarlo. Entonces, la ley de causa y efecto nos habla de quitar las cenizas del altar. Pero ¿cómo vas a quitar las cenizas si primero tus malas cualidades no se han hecho cenizas? Las malas cualidades de ese animal interior en ti. La envidia, los celos, el chisme, el mal de ojo, son cualidades que hay que hacer cenizas. De hecho, la Torah nos dice, nos comenta la Torah, que los hijos de Aarón hicieron un fuego extraño. Quiere decir de que no hicieron el fuego con las cenizas de animales, o sea, no habían trabajado sus midot, sus cualidades. No hicieron cenizas sus cualidades, sus malas cualidades. Entonces, la Torah nos dice que con esas cenizas, las cenizas de ese sacrificio, eh, las cenizas de ese sacrificio se quemaba, con esas cenizas se quemaba el incienso. O sea, se formaba un humo agradable, ¿sí? Entonces había una mezcla entre esa ceniza y el incienso, y eso formaba un aroma agradable, dice a Hashem, al Creador. Entonces, ¿cómo una persona puede pasar a quemar la Ketoret? ¿Cómo una persona puede pasar al incienso si no ha trabajado, si no ha hecho cenizas sus malas virtudes? ¿Cuántas de las personas que a lo mejor están aquí o a lo mejor no están o van a escuchar este video
o lo van a ver, si así el Creador en sus leyes universales le encamina esta sabiduría, a lo mejor están pendientes de leer la Ketoret. No, leamos la Ketoret, recitemos la Ketoret, juntémonos a leer la Ketoret, pero sin embargo no han hecho cenizas esas malas cualidades que vienen de su alma animal. Cuando la Ketoret se da después con la ceniza, ¿cómo podemos presentar un incienso agradable al Creador? ¿Cómo podemos presentar un incienso agradable al Creador sin cenizas? Es que la Torah no se equivoca. Por eso el otro día cuando hablaba con una persona, le decía, hay muchas personas que con buena intención, por supuesto, con buena intención quieren, o tal vez el ego, no lo sé, porque solamente el Creador lo sabe, pero yo lo considero buena intención. Pero hay personas tal vez que con buena intención quieren ayudar a otras. Dame el nombre de tu padre, dame el nombre de tu madre, dame el nombre de la mamá de ellos, para llevarlo en la que tú eres, para llevarlo en mis oraciones, para llevarlo acá y allá. Pero son personas que no dominan su boca, su mala lengua. O son personas que no dominan su sexualidad. ¿Qué está primero? ¿El trabajo interno? ¿Dominar los animales internos? ¿Dominar la boca y la sexualidad? ¿O da lo mismo eso y después vamos recitando Ketoret? Está primero el trabajo interno. Está primero el trabajo interior. Si la persona no está trabajando ni dominando sus instintos primero, ¿qué está haciendo Ketoret? Entonces, cuando se sacrificaba, ese animal se formaba cenizas y con esas se quemaba el incienso. Y eso, según la Torá, formaba un humo agradable, ¿sí? Y ese humo agradable también hacen referencia a las meditaciones cabalísticas. De hecho, enseña los secretos del cielo cuando solo quedan las cenizas, o sea, cuando ya has trabajado tu alma animal, tu instinto animal, ¿sí? Y realiza meditaciones cabalísticas, eso se transforma en un humo agradable, metafórica hablando, en un humo agradable al cielo, ¿sí? Y ese humo son las meditaciones de nombre de Dios que suben en tu meditación, que armonizan la creación, que, que armonizan los mundos, que equilibran los pilares de la creación, tanto exterior como dentro de ti. Es un humo agradable. Pero ese humo agradable se da cuando has trabajado tus malas virtudes. Entonces tienes que pensar muy bien, primero, en hacer cenizas tus malas virtudes y luego atreverte a dar el siguiente paso. ¿Sí? Y eso es la parte práctica. ¿Sí? Nos podemos llenar de información, nos podemos llenar de conocimiento, pero aún eso así, eso está todavía en el aire. Hay que trabajar la espiritualidad, hay que dominar. Y hay que saber poner freno, hay que saber activar la quepurá, la resistencia, ¿sí? Cuando aparecen los malos comentarios o cuando aparece de repente la seducción para también liberar esa energía sexual en un recipiente inadecuado. Sabemos que la gota seminal se hospeda la Shejinah en el hombre. En la gota seminal se hospeda el nombre de Dios de 42 letras.
Y ahí se depositan los nombres de Dios y los milagros, ¿sí? Cuando en la relación conyugal se está meditando el nombre de Dios o se está canalizando esa energía divina para este mundo. La Ketore era un recipiente donde habían 11 ingredientes. Se quemaban junto a las cenizas de los sacrificios de los animales. Todo eso es metafórico. En realidad lo que se quema son nuestras cualidades animales. La Ketore se enciende cuando estás listo para meditar. ¿Cuándo estamos listos para meditar? Cuando hemos quemado nuestra parte animal. ¿Sí? Cuando quemamos nuestra parte animal, estamos listos para acceder a planos espirituales. Es por eso que hay personas que les cuesta conectar con la meditación. Hay personas que les cuesta conectar con el mundo espiritual. Hay personas que les cuesta tener visiones en el momento de meditar. ¿Y es por qué? Porque les falta todavía ese trabajo interno, ¿sí? De hacer cenizas a sus animales internos. La Ketoret solo se enciende con las cenizas del animal sacrificado. Si se encendía con carbón o madera, no valía. Quiere decir que hasta que no queden solo las cenizas de nuestras malas cualidades, no te puedes poner a meditar libremente, porque la meditación cabalística representa la Ketoret, y eso eleva un olor agradable a Kadosh Baruj Hu, al Creador y al Santo bendito es. Entonces, el incienso es la meditación. Eso quiere decir que hemos vencido a esa fuerza negativa que encarcela nuestra alma en este cuerpo físico. Entonces, esa es la explicación, ese es el secreto de esta primera ley universal, ley espiritual. Pasamos a la segunda. Bien, y es también la ley universal o ley de causa y efecto número 132, la Torá, que nos habla de encender fuego en el altar diariamente. ¿Sí? Encender fuego en el altar diariamente. La Torá nos dice que un fuego eterno deberá estar encendido las 24 horas delante de Hashem, delante del Creador. ¿Qué es lo que es el fuego? ¿Qué es el fuego? El fuego es el alma de la persona. Cuando activamos, escucha bien esto, cuando activamos el consciente, cuando tú activas tu consciente, el subconsciente, que es el alma, se apaga. ¿Cómo es posible que esta ley nos diga que debemos de mantener un fuego encendido de manera eterna, permanente? ¿Cómo mantenemos el alma encendida 24 horas? Cuando activamos los sentidos extrasensoriales del alma se apagan. ¿Cómo? ¿Cómo el creador puede pedir que el fuego esté encendido las 24 horas, que es el alma? ¿Cómo lo hacemos? La única manera de mantener activa el alma las 24 horas es cuando hacemos de nuestros sentidos físicos el recipiente de los sentidos extrasensoriales del alma. De esa manera no solo oímos físicamente,
sino que oímos espiritualmente. Ya no solo vemos físicamente, sino vemos también espiritualmente. Y así sucesivamente con todos los demás sentidos. Y aquí hay un detalle, el fuego no puede arder cuando hay cenizas. Y volvemos al mismo tema. Quitar las cenizas significa cultivar los valores espirituales, las virtudes del alma, la activación de la sefirot interior, de esos, el equilibrio de esas dimensiones internas del alma. Quitar la ceniza significa cultivar los valores espirituales para que el alma siempre esté activa o encendida en el lenguaje de esta porción. Muy bien, pasaremos a la siguiente ley universal. ¿Cómo encendemos el fuego en el altar? También a través del estudio de los secretos del cielo. Nuestra alma permanece encendida, realizando meditaciones, haciendo oración, itvodedut, una conversación aislada con el Creador. Número 133. Ley espiritual, ley universal de causa y efecto, de la prohibición de apagar el fuego del altar. Prohibición de apagar el fuego del altar. Fíjate bien que en Levítico, capítulo 6, verso 6, hay una frase interesante que dice, Eshtamid tukad al hamizbeach lo tihbe. ¿Sí? Un fuego eterno brillará en el altar y nunca se apagará. Eso lo dice la Torá. Esa es la ley espiritual. Un fuego eterno brillará en el altar y nunca se apagará. La palabra fuego en hebreo, ¿cómo se dice? Se dice esh. Y está compuesta de dos letras hebreas, que es la alef y la shin. Esh. La letra alef, que ya la mayoría la conocemos, alude a Hashem, alude al Creador. Es la primera letra del alfabeto hebreo. Es Hashem. Y la letra shin, en su composición, sabemos que la shin tiene tres palitos. Es como estos tres deditos. Pero en su composición, la letra Shin está compuesta de tres letras. La letra Zain, la letra Yud y la letra Vav. Cuando tú miras la letra Shin de tres palos, está formada por estas otras tres letras en su composición. Zain, Yud, Vav. Zain, Yud, Vav nos da la palabra Sif, que significa destello de luz. Sif, Z-I-V. Entonces, el fuego, el Esh, en hebreo, sería entonces encender el nombre de Dios que nos alude a Siv, porque está escrito Esh, ya sabemos que fuego alude al destello de luz. Y la letra Aleph, que es la otra de la palabra Esh, que es fuego, alude al Creador. O sea, que debemos encender el fuego aquí abajo con una luz que tenemos en nuestro corazón que nunca
nunca se debe apagar. Entonces, el fuego sería encender el nombre de Dios. El altar, porque dice un fuego eterno brillará en el altar es la fuerza electromagnética que reside en nuestro corazón. Ese es el altar, la fuerza electromagnética que reside en nuestro corazón. Está escrito nuevamente, Levítico 6:6, Eshtamid tukad al amizbeach lo tirbe. Un fuego eterno brillará en el altar y nunca se apagará. Es el fuego que tenemos de la conexión con Dios en nuestro altar, o sea, en la fuerza electromagnética de nuestro corazón. Lo tenemos desde que nacemos hasta que morimos, aunque sea una llama muy pequeña, basta con una clase de los secretos del cielo para que esa llama se transforme en un incendio. Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros mantener esa llama encendida permanentemente, ¿sí? Es una ley universal para estas almas consideradas sacerdotes, que están impregnadas de la luz, de la energía divina, de la energía sagrada y la santidad divina. ¿Ok? Bien. Entonces, pasamos a la siguiente. Pasamos a la 134. La Torá nos habla del precepto de comer los restos de las oblaciones de harina. ¿Ya? Esta es la ley universal 134. Precepto de comer los restos de las oblaciones de harina. Bien. Los sabios dicen que a través de esta porción Hashem recuerda para bien al dueño de la ofrenda. ¿Sí? Recuerda para bien a la persona que da la ofrenda. Y sabemos también de que eh, todo este tema se ofrendaba también con aceite. El aceite en hebreo se dice Hashemen, que tiene las mismas palabras, las mismas letras que la palabra Neshama, que es el alma. ¿Sí? Neshama es alma. Por lo tanto, cada vez que nosotros realizamos ofrendas de alma, cuando entregamos nuestro corazón al Creador, el Creador nos recuerda también para bien. Es decir, el universo te envía bendiciones a tu vida y también hace que los efectos que vengan a tu vida sean positivos y los negativos tarden en procesarse. Pasamos al siguiente, el número 135. Prohibición de preparar los restos de las oblaciones de harina como sustancia leudada, sea con hametz. De eso, hablando de hametz, también esta porción nos lleva también a la conexión con la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, que se aproxima muy pronto esta semana que sigue. Eh, entonces, hay una ley espiritual que dice que no podemos preparar los restos de las oblaciones de harina como hametz, ¿sí? Como algo, o juntarlo con cosas leudadas, con sustancias leudadas. ¿Qué significa todo esto? Una vez, una vez que ya hemos presentado la ofrenda, ya hemos anulado las malas cualidades del cuerpo. Las malas cualidades del cuerpo
representan el hametz, representa fermentación. Es como una levadura que leuda la masa, ¿sí? Sabemos que eso se infla, al igual que el ego. La levadura o cosas que fermentan representan el ego de la persona y las malas cualidades de ese cuerpo físico. Entonces, una vez que ya hemos presentado la ofrenda, ya hemos anulado las malas cualidades del cuerpo, eso significa quitar el hametz, quitar la fermentación, donde ya solo queda matzá. Matzá es el pan sin levadura, la masita sin fermentación, que representa un alma pura. Por ende, una vez que tú ya sacrificaste tu energía animal, no lo puedes mezclar con levadura, no lo puedes mezclar con algo que fermenta. Es decir, lo que ya hemos ofrendado y purificado, no lo puedes mezclar con hametz. Esta ofrenda es la que le corresponde a los sacerdotes de las ofrendas de fuego. Es lo más sagrado como la ofrenda por la falta, en hebreo hatad, como también como la ofrenda por la culpa, asham. Bien, los cabalistas son los nuevos sacerdotes de la actualidad. Los cabalistas queman incienso ante Hashem. La meditación cabalística de la Torá, no otra clase de meditación, la meditación cabalística de letras hebreas y de nombres de Dios es fuente de alimentación para los sacerdotes. El sacerdote, ¿de qué se alimenta? Se alimenta de nombres de Dios. Esa es su comida. La meditación cabalística también durante la relación conyugal en Shabbat, cuando fusionas tu alma con el alma de tu esposo o de tu esposa y se fusionan ambos con la Shekhinah, la presencia divina, a través de la meditación de nombres de Dios en Shabbat, esa meditación te va a aportar una energía tremenda que emana desde la dimensión divina, desde la dimensión de en donde están todas las bendiciones en el mundo espiritual, esa baja al mundo. Y la energía que recibe es fuente de alimentación para tu alma. Por eso los cabalistas dicen que cuando esta pareja aplica esa conexión de nombre de Dios en la relación conyugal, dice que nadie termina cansado, nadie termina con una energía repudiando al otro, rechazando a la otra persona o queriendo quedarse dormido, sino el efecto que hay es al contrario, es puente de alimentación. O sea, en vez de perder energía, tú ganas energía divina. Entonces, la meditación cabalística durante la relación conyugal en Shabbat es fuente de alimentación para las almas. La meditación cabalística de la Torá repara todos los cortocircuitos cósmicos. Por eso que en el curso que estamos dando de los 72 nombres de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando la vasija y a la vez estamos meditando en las madrugadas. ¿Para qué? Para, para cerrar fisuras, para reparar cortocircuitos cósmicos que hayamos hecho por ignorancia. Porque aquí estamos hablando de pecados por ignorancia, transgresiones, cortocircuitos cósmicos.
con los 72 nombres de Dios nosotros los reparamos. El otro día una persona me escribió y me dijo, maestro, he estado en unos días donde he sentido que me han comido mi energía, me han absorbido. Esos son vampiros espirituales que te absorben o te consumen energía. Me siento débil, me sentí mal, pero cuando hice la meditación de nombres de Dios para quitar malas energías, sentí que mis fuerzas se renovaron. Siento que nací de nuevo, siento que tengo la misma energía nuevamente. Ha vuelto la energía divina sobre mi vida. ¿Y es por qué? Porque esta persona reparó su cortocircuito. Porque esa persona tomó el nombre de Dios, ¿sí? Como una fuente de alimentación para su alma. Y eso resulta, y eso es certero y es verdadero. Cuando canalizamos los nombres, la energía de los nombres de Dios, nada es igual en nuestra vida. No solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Boca de Dios es la dimensión de Axilut, es el mundo de la emanación, es el mundo de los nombres de Dios. Desde ahí viene el alimento, la comida y la bebida para nuestra alma. ¿Cómo accedemos a eso? A través de las letras hebreas y los nombres de Dios. Y la meditación de nombre de Dios. Entonces, para poder alcanzar el nivel de sacerdote, necesitas también estar unido al alma del Cohen Gadol, del supremo sacerdote, que es el Mashiach ben David, que es llamado Yinon, uno de sus nombres, y es realmente quien revela al mundo las leyes de causa y efecto, y que van a llevar a la humanidad a ser un sacerdote, a ser un reino de sacerdotes. Bien, continuamos. Número 136. Precepto del Cohen mayor, ¿sí? Del sacerdote supremo, de ofrecer una oblación de harina 2 veces al día. ¿Cómo aplica esto en nosotros? ¿Cómo nosotros ofrecemos una oblación de harina 2 veces al día? ¿El sacerdote quién es? El sacerdote es el cabalista. El cabalista debe realizar meditaciones cabalísticas como mínimo 2 veces al día. 2 veces al día. Por lo tanto, señores, si te crees sacerdote o quieres ser sacerdote o te consideras un sacerdote, mínimo tienes que estar haciendo meditación de nombre de Dios 2 veces al día y canalizar ese flujo de luz, ese flujo de revelación, ese flujo de bendiciones a este mundo a favor de la humanidad como un buen sacerdote. Y te recomiendo comenzar en la madrugada, porque la madrugada es especial, ¿sí? Para hacer meditaciones de nombre de Dios. Muy pronto, muy pronto va a salir al mundo y mi Rav está trabajando en eso. Está descodificando lo que se conoce como Nuevo Testamento. Te vas a quedar sorprendido por los secretos que van a ser revelados. Secretos muy sublimes. Ahí te vas a darte cuenta cómo Rabbi Yeshua meditaba los nombres de Dios. El texto del Nuevo Testamento es un libro cabalístico. Cabalístico, señores. Y pocas personas lo han sabido comprender. Un enredo de teología que ni te imaginas en el mundo. Pero eso es un libro cabalístico. Y muy pronto va a salir a la luz toda esta revelación.
eh, que realmente va a ser un tremendo aporte a la redención. Bien. Pasamos al otro entonces, al otro secreto, a la otra ley universal. Número 137. Prohibición de comer la oblación de harina de un sacerdote. ¿Qué significa eso? ¿Cómo traducimos eso? Prohibición de comer la oblación de harina de un cohen, de un alma sacerdotal. Bien. Todos, todos tendremos que llegar al nivel de sacerdotes en el mundo. Todos tendremos que llegar al nivel de sacerdote como está escrito en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, ¿qué significa? De hecho, me estuve cabeceando aquí hasta cuando recibí el secreto, esta madrugada, Baruch Hashem. ¿Qué significa la prohibición de comer la oblación de harina de un sacerdote? Yo le preguntaba a Hashem y le decía, ¿qué significa esto? Y me bajó la luz. Y Hashem, pues, ahí me mostraba y me hacía recordar ciertas cosas que había aprendido antes. Entonces, llegué a comprender, trajo a mi consciente, que está prohibido darle de comer a los demonios el alimento de los sacerdotes. Repito, está prohibido darle de comer a los demonios el alimento de los sacerdotes. ¿Sí? ¿Recuerdas que Rabbi Yeshua en una oportunidad habla de no les des perla a los cerdos? Y otra parte dice no es lícito darle lo que le corresponde a, a los hijos, dice, a los perrillos. Perrillos y cerdos son dos códigos para hablar de Lilith y Samael, para hablar de estos dos demonios, masculino y femenino, que es el alimento que ellos tienen. Ellos dos se alimentan, estas energías, estos demonios se alimentan cuando la persona medita el nombre de Dios en la noche, o en lugares impuros, o cuando la persona hace meditación en estado de impureza, que lo que hace es darle comida a los demonios. Y ese es un gran secreto. Una vez una mujer se puso a meditar con su estado de menstruación y después no podía dormir. Por varias noches la atormentaban, le dio comida a los demonios. Entonces, es por eso que la mujer debe saber cuándo meditar, cuando termina su periodo menstrual, 7 días de, de impureza, 7 días de regeneración, puede meditar luego. ¿Sí? Entonces, se requiere no darle esta energía de nombre de Dios a estas personas. ¿Sí? La teología nos ha llevado a decir, no, no revele los secretos a la gente y todo el tema. Es un tema para pelear. Pero realmente el código descifrado es
es que hay energías sagradas de nombres de Dios que tú no le puedes darle a los demonios, que tú no le puedes dar. O sea, hay personas que se ponen a meditar en la noche, ¿eh? No medites en la noche. Tuve un familiar que una vez me dijo, una sobrina que me dijo, tío, me puse a meditar en la noche y no puedo, y sentí que llegaron energía a mi pieza y todo el tema. Yo le dije, ¿por qué no me consultaste? ¿Por qué no me consultaste a qué hora se podía meditar? La acción, bien, pero no sabía qué hora, cuáles eran los horarios. Eso significa darle la perla a los cerdos, a los demonios. Entonces, puedes meditar a medianoche, que llamamos Hatzot en hebreo, medianoche, a las 3 de la madrugada en adelante, o incluso en el día. Cuando medites, trata de estar en un lugar aseado, en un lugar limpio, ¿sí? Trata de tener tus manos limpias. La madrugada, cuando medites, purifícate las manos, haz Netilat Yadayim, ¿sí? Arranca la energía de impureza de tus dedos, lávate la cara y trate- trata de estar limpio, limpia y ponte a meditar, ¿sí? Lo mejor para hacer. Entonces, el recipiente, si vas a ir al baño, cuídate de no estar mirando nombres de Dios en el teléfono, cuídate de eso también. Entonces, la prohibición de comer, la obligación de harina, es una prohibición a los demonios, es una prohibición a la energía, a las fuerzas del mal, ¿sí? Que se alimentan de luz también. El hombre también debe purificarse debe hacer mikve, debe purificarse cuando derrama flujo seminal, ¿sí? En la noche, o cuando despertó soñando con una experiencia sexual y derramó gota seminal, el varón debe purificarse, recitar el Tikkun Aklalí, los 10 salmos que reveló Rabino Nachman de Breslo para reparar esta herida, ¿sí? O también el Tikkun Averit, que está por ahí también, lo hemos compartido, para reparar también estas fisuras sexuales en el mundo espiritual. Bien. Continuamos con el último que vamos a compartir. Teníamos hasta el 148 que se revelan en esta porción, pero vamos a compartir hasta aquí, hasta el 138. ¿Sí? Ley de causa y efecto de las almas sacerdotales de ofrecer la ofrenda de pecado, que en hebreo llamado hatat, ¿ya? Falta cometida involuntariamente. Eso está en Levítico 6:18. ¿Qué revelamos con esto? ¿Qué significa? De ofrendar por la falta cometida involuntariamente. Bien. La ofrenda por el pecado, ¿sí? Hablamos de una expiación por ciertos pecados cometidos sin intención por un individuo. Incluso el sumo sacerdote, el rey, el Sanedrín, que era la Suprema Corte en su totalidad. Entonces comprende también las provisiones punibles con corte espiritual llamado caret, cuando son transgredidas intencionalmente. Por ejemplo, hay un corte, hay una desconexión cuando una persona se pone a comer hametz en Pesaj. Hay un cortocircuito. Cuando una persona, por ejemplo, trabaja en Shabbat, hay un cortocircuito. Eso se llama corte. Hay una desconexión del alma del mundo espiritual. Eso significa. Entonces, la Torá nos fue dada para reforzar nuestro sistema inmunitario metafísico. Todos los seres humanos pecamos no intencionalmente, y es debido a nuestra debilidad de nuestro sistema inmunitario metafísico.
La falta de revelación, y esto es lo que sucede, la falta de revelación de los secretos profundos de la Torá llevan a los seres humanos a pecar, a cometer cortocircuitos o desconexiones con el mundo divino, que eso es pecado. Entonces, los secretos del cielo nos revelan que el Mashiach ben David, el rey de Israel, tiene la corona sacerdotal sobre su cabeza. Con esta unción quitará la falta cometida por el tribunal de Israel. Y estamos hablando, obviamente todo esto es espiritual. La semana anterior dijimos cuál era la corona y cuáles eran las perlas. Las perlas sobre la corona son los 72 nombres de Dios. Entonces, la difusión de los secretos de la Torá al mundo por medio del Mashiach evitará que los seres humanos pequen involuntariamente. ¿Por qué? Porque el Mashiach trae la conciencia. A través de estos secretos, nosotros elevamos el estado de conciencia de las almas para que tengan conciencia de las leyes de causa y efecto que rigen este universo, ¿sí? Y no pequen involuntariamente. Tengan la conciencia de cómo funciona este universo. Tengan la conciencia de cómo funciona todo este sistema y den paso seguro de lo que es bueno y lo que no es tan bueno en esta vida. Estos ha sido, señores, han sido los secretos de ley de causa y efecto que rigen en esta porción Sav de la Torá, ¿sí? Con respecto a quitar las cenizas, encender el fuego en el altar diariamente, no apagar el fuego, precepto de comer los restos de oblaciones de harina, preparar los restos de oblaciones de harina, la prohibición de prepararlos junto con sustancia leudada, el precepto de ofrecer una oblación de harina 2 veces al día, prohibición de comer la oblación de harina de un sacerdote, no dárselo a las fuerzas impuras, eh, el precepto de ofrecer la ofrenda del pecado, ¿sí? Por los pecados no intencionales. Entonces, toda esta conciencia la desarrollamos para saber conducirnos en la vida, con conciencia de causa. Bien, ¿preguntas? Maestro, ¿Sí? Adelante. eh, estaba meditando en lo último acerca de la conciencia del Mesías, cuando leía un párrafo, unos textos en el libro del Apocalipsis, hablaba ahí que en ese gobierno de milenio decía que, bueno, que todos vamos a estar ahí viviendo bajo el reinado del Mesías, bajo su conciencia. Y ahí también hace una aclaración súper importante que incluso dice que el alma que pecare antes de los 100 años, esa alma también morirá. Entonces ahí nosotros podemos ver la afirmación de que de lo que se viene más tarde de la redención es vivir plenamente bajo la vigencia de la conciencia del Mesías. Y, y aún así todavía va a ser tanta la santidad de los seres humanos que todavía van a haber algunas escapaditas de algunos actos que no se han reparado por ahí, pero van a traer como causa
de su efecto la muerte en sí. ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿No? ¿sí? Bueno, y muerte es no vivir toda esta realidad. Una persona que sufre. Eh, que el alma es indestructible, el alma nunca muere. Pero lo que sí se considera muerte es la desconexión de esta luz, de este alimento espiritual, es una desconexión de lo divino, que es lo que la gente ha venido trayendo por 6.000 años en la humanidad que llevamos en la creación, desde Adán aquí. Podemos decir de que el ser humano está durmiendo. El ser humano ha vivido muerto por 6.000 años, desconectado de la fuente divina. Entonces, en el milenio son conciencias que despertaron, son conciencias que conocen los secretos del cielo, que conocen las leyes de causa y efecto, pero todavía van a haber personas en la ignorancia. Y esa ignorancia obviamente les va a causar dolor a sus vidas. Excelente aporte, excelente aporte. Eh, ¿Alguien más? Voy a hacer una meditación, ya que nadie más habla, para desactivar energías negativas, el estrés y anular también los malos decretos. Vamos a realizar esta meditación y con esto ya nos vamos a descansar. Este es el nombre número 8 de los 72 nombres de Dios, que está compuesto de 3 letras hebreas, la letra Kaf, la letra G y la letra Tav. ¿Ok? Kaf, G, Tav. Bien. Sabemos que el estrés ha traído, lamentablemente, ha causado problemas de salud en las personas, alteraciones de salud, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, ha traído cáncer, además también implicación directa en algunas de estas enfermedades, eh, trayendo otros factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, el consumo de tabaco, la hipertensión, ¿sí? Además, incluso puede traer enfermedades como gastrointestinales, dolores crónicos, problemas de sueño, ¿sí? Que vienen impactando a muchas vidas. Lamentablemente, el estrés deteriora de forma impresionante el funcionamiento cotidiano de la persona, pero este nombre de Dios desactiva esas energías. Este nombre de Dios elimina dichas energías y anula de malos decretos que hayan sido inscritas en memorias cósmicas por malas acciones o por pecados involuntarios. ¿Ok? Así que este nombre de Dios limpia nuestra aura, ¿sí? Eh, Limpia nuestros colores áuricos, ¿sí? Para que seamos personas que emanemos energía limpia, energía pura, energía sagrada, ¿ya? Así que vamos a meditar este nombre. El rey David también ocultó este nombre en el Salmo 119, verso 75, que dice, Yadati Adonai Kizedek Mishpateja Bemunah Initani. Salmo 119, verso 75. Ahí también está oculto este nombre de Dios, Kab-He-Tav. Con este nombre activamos también el ángel Kajetel, que se traduce Dios bueno y paciente. Este ángel nos va a ayudar a obtener la bendición de Dios y expulsar las malas energías. Nos inspira también a elevarnos hacia Dios y agradecerle por todos los bienes que envía a la tierra a través de una oración.
¿ya? Este nombre de Dios se titula Kehat, que tiene la aplicación y la energía de destruir cualquier forma de negatividad en el mundo. Anula decretos, anula malos decretos y ese escudo protector. Y la luz purificadora de este nombre disuelve el estrés, disuelve la tristeza, disuelve el miedo y la incertidumbre. También transmuta cada gesto, palabra o pensamiento terrestre en poderes de naturaleza celestial o espiritual. Bien, nos sentamos, piernas rectas, ¿sí? Tocando el suelo, manos boca arriba en las rodillas como recibiendo. Cerramos nuestros ojos, aplicaremos la técnica de la respiración para relajar el cuerpo y el alma pueda acceder a los planos espirituales. Bien, respiramos 3 veces profundamente y cada respiración retenemos por 3 segundos. Cerramos nuestros ojos, así los ojos extrasensoriales, la visión extrasensorial se activa. Respiramos una vez, exhalamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Bien, nos visualizamos que estamos dentro de un Maguen David de color oro. Este es un escudo de David. El color oro representa protección en el mundo espiritual. Somos un ser de luz que estamos dentro de este Maguen David. Podemos también situar a personas que amamos, que queremos dentro de este Maguen David, que necesitan también liberarse de estas energías. Las puedes situar junto contigo al lado tuyo. Bien. Proyectamos ahora otro Maguen David que actúa de pantalla frente al nuestro, también de color oro. Y vamos a ir situando cada una de estas letras del nombre de Dios. Situamos la letra Kaf, que es la primera de la derecha. La encendemos como quien enciende una vela. Esa llamita representa el secreto de esta letra. Situamos ahora la del medio, la que sigue, la letra G, y la encendemos. Situamos la letra Tav, la encendemos. Ahora de cada una de estas letras, Kaf, G, Tav, se desprende una luz, uniéndose entre ellas, formando una sola columna de luz que va a salir por la punta superior de su Maguen David. Esa luz es atraída hacia la punta superior de nuestro Maguen David y esa luz baja a nuestro cerebro y comienza a iluminar nuestro cerebro. El cerebro se encuentra en la dimensión mental, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, se ilumina. Todo el mundo del pensamiento, todas las energías negativas en la mente se desactivan. Esa luz que ilumina el cerebro ahora baja al corazón, iluminando el corazón. El corazón se ilumina, todo tu sistema emocional, tus emociones, tu vibración
se equilibra. Esa luz ahora baja al hígado, ilumina el hígado. El hígado que nos ayuda a materializar, no tiene fuerza de gravedad. Esa luz vuelve a subir al corazón, ilumina el corazón. Sube al cerebro, ilumina el cerebro. Luz baja al corazón, sube al cerebro. Al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos esa luz por nuestra fontanela. Se crea una nube. De esa nube comienzan a caer copos de luz que mantan nuestra aura y también recaen sobre las personas que están a tu lado. Se llenan de esta radiación, esta luz, desde su cabeza hasta las plantas de sus pies. Esa luz ingresa en ellos, en su interior. Nos revestimos de esta energía. Nuestra alma se reviste de esta luz celestial. Comemos, absorbemos esta energía. Nuestra aura se limpia. Repite conmigo ahora y di: la luz purificadora desactiva las influencias dañinas que pueden estar acechándome, especialmente aquellas que moran dentro de mí. El estrés se desvanece, la presión es liberada, el equilibrio y la energía positiva impregnan mi ser y mi mundo. Acepto mi misión en la vida, mi tarea y mi talento. Y ahora activamos la inteligencia que llamamos ángel. Kahelet, Kahelet, Kahelet. Que tu luz sonadora entre en mi conciencia para abandonar apegos, malos hábitos, emociones y personas tóxicas. Aquí y ahora, así es y así será. Formamos un coro, todos los que estamos meditando. La tierra está situada debajo de nuestros pies. Vamos a compartir esta luz con la humanidad. De nuestra fontanela emitimos una luz de color violeta. Esa luz desciende al mundo, atraviesa las capas de nuestro mundo e ingresa al planeta, llenando la Tierra con esta luz, desactivando malas energías, malos decretos a favor de las almas que han hecho cortocircuito involuntariamente. Como sacerdotes del Altísimo, emanamos esta luz de expiación para estas almas. Se abren los grifos de bendición de Exilut del mundo de la emanación para bajar por todos los canales donde transita y pueda llegar a cada uno de los seres humanos. Recibimos ahora la visitación del jefe de todos los ángeles del cielo, Metatron,
la visitación de aquel que porta nuestras plegarias al trono de gloria, Sandalfón, y el agente de redención, que es el alma del Mashiach, supervisa nuestra meditación y tu alma tiene libre acceso de conversar con ellos. Respiramos 3 veces profundamente. Respiramos una vez. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Baruch Hashem. Bien. El Eterno nos ha bendecido con esta luz extraordinaria. Eh, Me mostraron, bueno, Metatron le dio la orden al ángel Cajelet que abriera un portal y el ángel hizo que muchas energías, incluso espíritus, salieran de la tierra y se metieran a ese portal espiritual y era como una aspiradora absorbiendo energías y malos espíritus. Y una vez que se absorbió, se cerró el portal. Era como un portal al inframundo. Y luego el Mashiach me hizo vernos, mejor dicho, vernos como sacerdotes vestidos, pero también con una corona de perlas en nuestra cabeza. Y, y una vez que vi que estábamos vestidos con estas vestiduras sagradas, vi descender la Shejina al mundo como un pájaro muy manso que bajaba y revoloteaba a la humanidad. Eso fue la experiencia que vi y me mostraron. ¿Hay alguien más que quiera comentar su visión? Baruch Hashem, maestro. Amén. Pude visualizar primeramente la letra K de la llama se convertía en una letra Zain, el cual cuando se juntaron todas juntas la letra Zain y era la letra Zain la que salía y de la letra Zain que caían las luces, los copos de luz. Cuando mencionaste al Mashiach, vi un Maguen David, el cual tenía varios colores que irradiaba luz.
y los colores era para filtrar la luz muy potente que estaba en el fondo, y los colores permitían que la luz llegara a nosotros, pero filtrada. ¿Por qué? Esto me hacía saber que tenía que ser filtrada la luz porque la luz era muy potente y nadie podía resistir a esa luz. Si esa luz no fuera filtrada por estos colores, porque habían varios colores, no, la humanidad no podría resistir a esa luz. Así se me mostró el Mashiach. Eso me. Muy bien. Muy bien, excelente. Gracias por compartir su visión. ¿Hay alguien más? ¿Ningún valiente o una valiente? Bien. Bien, no habiendo nadie más, entonces hasta aquí llegamos. Agradecidos por esta conexión, por esta revelación de los secretos, por la luz del nombre de Dios, por esta experiencia espiritual que el Creador nos ha dado, y desearles que sigan disfrutando de la energía de este día, que Hashem les guarde, les proteja, y nos estamos viendo hasta la próxima. Shalom, shalom, bendiciones a todos y a todas. Shabbat Shalom, shalom. bendiciones. Muchas gracias. Para todos igual. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Morén. Baruch Hashem.